Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al oír los fariseos que Jesús había dejado sin palabra a los saduceos, se juntaron en un lugar, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo mandamiento que tiene la misma importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos se basan en la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como acabamos de escuchar en las distintas lecturas y proclamaciones que se han hecho, hoy la Iglesia nos propone que pensemos en el amor, el mandamiento nuevo que nos da Jesús, basado en el mandamiento de siempre que había recibido el pueblo hebreo. En el libro del Deuteronomio leemos que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. En el libro del Levítico se nos habla de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y por eso, cuando a Jesús le pregunta a un doctor de la ley, ¿cuál es el principal mandamiento? Puede que no fuera únicamente por ver si recordaba lo fundamental que dice la ley, pero tal vez para ver qué pensamiento se había ido haciendo Jesús a lo largo de su vida. Porque los judíos tenían muchísimos preceptos, unos sacados de la ley, de los profetas, de la revelación, pero muchos otros de las costumbres que ellos tenían. Era como aquí en Colombia cuando tenemos el Código Civil o el Código Penal, el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces son colecciones de costumbres y leyes que se van haciendo obligatorias. Los judíos tenían 613 mandamientos. Y suelen decir los autores, como para que recordemos más ese número, que en esos mandamientos había 248 cosas que había que hacer y 365 mandatos que prohibían hacer algunas otras acciones. Por ejemplo, no trabajar los sábados, sino tanto tiempo, no dar sino tantos pasos, no comer tales carnes, los ayunos, las limosnas, los diezmos, todo eso lo tenían un mandamiento especial y muy detallados. Y ellos habían ido haciendo las tradiciones y recordaban lo que les habían dicho sus padres, los anteriores profetas, etc. 613. De manera que se entiende muy bien la pregunta que hace el doctor a Jesús: ¿cuál de esos 613 es el más importante? Pero Jesús no se deja llevar solo por las pequeñas costumbres, por las leyes de los doctores de la ley, sino que va de una vez a la palabra de Dios. Y pregunta: a ver, ¿y usted qué lee en la ley? ¿Qué dice la ley? Este pasaje del Evangelio se cuenta de dos maneras. Aquí es Jesús el que habla: amar a Dios, amar al prójimo. San Lucas, cuando habla del mismo pasaje, es el doctor de la ley el que responde y le pregunta otra vez a Jesús quién es el prójimo. Y es cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. ¿Qué decía la ley? Hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas.
En el canto que siguió a la primera lectura, le decíamos al Señor que nosotros lo amamos. En la segunda carta, la de los tesalonicenses, decía que la fe de los tesalonicenses ya era conocida por todas partes porque todos sabían cómo los tesalonicenses habían recibido a los mensajeros y los habían apoyado y los habían tratado con amor, el amor al prójimo. En la primera lectura leían, ¿les recuerdan ustedes que se decía hoy? A ver, si hay un forastero, acójanlo. Ustedes también fueron forasteros en Egipto. Y si hay una señora viuda o unos hijos huérfanos, ayúdenles. Y decían, si prestan dinero, no cobren intereses de usura. Y decía, si un pobre por una necesidad te empeña una capa, como la capa era el vestido que ellos usaban de día y de noche, de día para protegerse del sol y de noche para dormir, era como una cobija que usaban durante el día y durante la noche, como una ruana. Entonces decía, si llega la noche, hay frío, devuélvasela. ¿Para qué lo va a hacer sufrir pasando la noche así con frío? De manera que están los dos mandamientos, amar a Dios, y por eso le decíamos te amo, y por eso decíamos Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, la peña en que nos amparamos. Eso va con respecto a la relación con Dios y la relación con el prójimo en esos casos de pobreza que hay, en los cuales Jesús nos pide que ayudemos al prójimo. Pero Jesús quiere realmente que nosotros nos distingamos por el amor, no solo por recordar el gran mandamiento de la ley, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, sino que Jesús establece como si fuera un mandamiento nuevo. Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros. ¿Cómo nos amó Jesús? Con un amor inmenso que no podemos ni definir, como leemos en la carta a los Efesios, que ojalá podamos comprender ese amor de Dios que nada lo excede. Y entonces Efesios toma una comparación, dice, si pensamos en una cosa larga, pues más largo es. Si pensamos en una cosa ancha, más ancho es. Si pensamos en algo profundo, más profundo es. Si pensamos en la altura, más alto. Es decir, cualquiera sea la dimensión que pensemos, el amor que Dios nos tiene supera todo lo que podemos decir. No tenemos palabras para expresar la grandeza del amor de Dios. Y en el Evangelio de San Juan leemos en la oración de Jesús que Él le pide al Padre que ellos se amen, que sean uno y que se amen, y que el amor que el Padre le tiene a Jesús y Jesús al Padre esté en todos nosotros, que sea como la característica nuestra. De manera que el Señor nos insiste en que amemos a Dios con todo lo que somos y en que amemos a nuestros hermanos. Por eso cuando en un país como el nuestro hay violencia, hay ultrajes, hay asaltos, hay robos, hay asesinatos, tenemos que reconocer el Evangelio no ha penetrado suficientemente en nuestro pueblo. Podemos llevar 4 siglos o más de evangelización, pero el Evangelio, en esa invitación a comprometernos en el amor, no ha llegado a muchas capas sociales. San Juan Eudes, usando estas palabras que acabamos de escuchar, compuso lo que él llama el rosario del amor. Y en vez de decir las Ave Marías como lo hacemos nosotros, él comienza invocando al Espíritu Santo, diciendo, ven Espíritu Santo, y enciende en el corazón de los fieles el fuego de tu amor. El fuego es un símbolo para indicar el amor, un amor apasionado, un amor fervoroso, un amor ardiente, se significa con el fuego. Y por eso en muchas imágenes sobre el corazón de Jesús,
en la parte superior del corazón aparecen llamaradas. Y en algunos cuadros de San Juan Eudes dice ahí sobre el corazón, dice, corazón de Jesús y de María, hoguera de amor. Qué bello que nosotros podamos decir, es que el fuego del amor de Dios es el que ha encendido mi corazón. Juan Eudes, usando las palabras bíblicas, compone, en vez de decir el Ave María en ese rosario del amor, dice, yo te amo, amantísimo Jesús. Yo te amo, bondad infinita. Y quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Quiero amarte más y más. Si todavía ustedes no se atreven y no recuerdan a rezar ese rosario, por lo menos digan con frecuencia esa palabra que tomamos de Jesús. Yo te amo, amantísimo Señor. Yo te amo, amantísimo Jesús. Yo te amo, bondad infinita. Yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y quiero amarte más y más. Y entonces él después le pide a ese amor de Jesús que encienda ese amor que siempre está ardiente y nunca se apaga y nunca se enfría, que ese amor de Jesús sea el que viva en todos nosotros. Pero podemos decir muchas veces a Dios que lo amamos, a Jesús que respondemos a su amor, ese amor que Él nos dio al morir en la cruz. El otro día yo leía la anécdota de un predicador que quería predicar sobre el amor de Jesús, pero en ese momento se fue la luz de la iglesita donde estaba. Y él lo que hizo fue que prendió una vela, prendió un cirio y se puso delante de Cristo. Y entonces decía, Él nos amó entregándose por nosotros, y ponía la luz de la vela para que reflejara la corona de espinas, o después para que alumbrara de una manera más intensa el corazón de Jesucristo, o que iluminara las heridas de Jesús, porque las dos maneras de expresar Jesús que nos ama es habiéndonos dejado, por una parte, sus heridas, como si fueran unos claveles que están ahí adornando siempre su imagen y diciéndonos, yo te amo. Pero no solo las heridas, sobre todo la herida del costado, esa herida que el soldado provocó con la lanza y que Él nos abrió el camino para que llegáramos al corazón divino de Jesús. Esa herida del corazón que es como una puerta abierta por la cual nosotros podemos entrar hasta el corazón de Jesucristo y hacer ahí nuestra morada. Decir, yo quiero vivir allí en tu corazón. De ese corazón nació tu iglesia. Porque recuerdan que cuando el soldado, eso lo cuenta San Juan en el capítulo 19 del Evangelio, a partir del verso 34, cuando cuenta la muerte de Cristo. Cuando el soldado abrió la herida del costado con su lanza, nos dice el evangelista que brotó un poco de sangre, unas gotas de sangre y unas gotas de agua. ¿Qué significa eso? Que en el agua nos quiere decir, por ese amor que Cristo nos tiene y que murió por nosotros, por eso somos bautizados en el agua. Por ese amor que Cristo nos tiene y que brotó en forma de sangre de su corazón, podemos beber de la sangre de Cristo. De manera que son los dos sacramentos principales, el bautismo y la Eucaristía, los que nacen de ese amor que Cristo nos tiene. Y como esos dos sacramentos son los que básicamente configuran la Iglesia, por eso decimos, del nuevo Adán, que está ahí ya dormido, muerto en la cruz, nace la Iglesia. Como en el paraíso se dice de que de Adán dormido Dios sacó una parte, una costilla, solemos decir, del cuerpo para formar el cuerpo de Eva. Así del nuevo Adán dormido en la cruz nace el cuerpo de la Iglesia. Se forma la Iglesia con los dos sacramentos de bautismo y Eucaristía. Hoy la Iglesia en la liturgia nos recuerda que debemos amar a Dios, por supuesto, pero
Este es el mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Nuestras familias, nuestras instituciones de educación, nuestros negocios, nuestros equipos, todo tiene que ser un escenario donde nosotros podamos amar a los demás. Ámense mutuamente como yo los he amado, nos dijo Jesús. Y por eso tenemos que propender con nuevos argumentos para luchar porque haya paz, porque haya concordia, porque haya perdón, porque haya comprensión en todas las gentes del pueblo colombiano y del mundo entero, de toda la iglesia. Pero tiene que ser un amor que no se reduzca platónicamente a unas palabras bonitas. Tiene que ser un amor concreto, como lo acabamos de escuchar, que si alguien no tiene o empeña su capa, es decir, empeña las cosas fundamentales de su vida, pues seamos misericordiosos y seamos capaces de perdonar. Que si cobramos o prestamos dinero a interés, que no abusemos de la necesidad de otro, sino que no nos dejemos tentar por la usura. Que si alrededor de nosotros hay un extranjero o hay una mujer viuda o un pobre que no tiene cómo salir adelante o un niño que no tiene educación, que nosotros sepamos tender la mano a los demás. De manera que hoy domingo nos hablan del amor a Dios y del amor al prójimo. Y es el mismo Jesús el que dice, el primer mandamiento es este y el segundo, el del prójimo, es semejante al primero. Amar al prójimo como a sí mismo. De manera que hay como tres amores: amor a Dios, amor al prójimo y cuidarnos nosotros mismos, protegernos nosotros mismos, poner de nuestra parte lo que sea necesario para que tengamos una vida digna y una vida honrada, una vida llena de bendiciones del Señor. Tenemos ahí un buen mensaje para esta semana. Reflexionemos, examinémonos sobre cómo estamos viviendo el amor a Dios, cómo estamos viviendo el amor al prójimo, cómo estamos viviendo el cuidado con nosotros mismos, y que la palabra de Dios sea el que diga aprobado o reprobado. Que sea la palabra de Dios la que nos diga adelante, siervo amado, o que nos diga lejos de mí. No han todavía adquirido la característica fundamental que tuvo Jesucristo y que nos legó a todos nosotros.